see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. El informe sobre la pobreza y la exclusión social registra en Cantabria una mejora en la práctica totalidad de los indicadores, aunque con matices. Un año más y con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, EAPN ha presentado la última radiografía actualizada del impacto de la pobreza y la exclusión social en Cantabria. En el programa de hoy charlaremos con el presidente de EAPN en Cantabria, Daniel Pesquera, junto al que comentaremos algunos de los datos que arroja este último estudio. Ha mejorado respecto al año pasado, pero claro, eso no nos tenemos que levantar los brazos al vuelo, porque el año pasado habían empeorado por culpa de la pandemia todos los territorios a nivel nacional, y Cantabria de hecho había empeorado mucho más en uno de los factores que se miden en el informe AROPE, y ahora sí es verdad que ha mejorado, pero la realidad es que hay 125.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social, que es eso, ¿no?, como un 25% de la población de Cantabria, ¿no? La Unión Europea propuso el indicador AROPE para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de inclusión social propuestos en la estrategia EU 2020 y que hacen referencia al porcentaje de la población que se encuentra en riesgo de exclusión social y o pobreza. Un indicador que combina elementos de renta, posibilidades de consumo y empleo. En general, Cantabria se ha situado durante todos los años en una buena posición con respecto a los indicadores de renta y pobreza, siempre con valores que mejoran la media nacional y que se sitúan entre las 5 mejores posiciones del conjunto de los territorios. Bueno, los factores que mide el informe AROPE se miden respecto a 3 parámetros, que es el de prevención, o sea, el de posibilidad de pobreza severa, el de poca empleabilidad en los hogares y el de privación de materia en los hogares, ¿no? O sea, que hay diferentes ítems que lo miden. Estamos mejor, estamos los terceros por encima del resto de comunidades después de Navarra y de País Vasco. Eso nos da una pequeña tranquilidad, pero claro, es que el problema, si lo ves de manera global, es que hay 13 millones de personas en el Estado español que están en riesgo de pobreza. Entonces, lo que te digo, estamos mejor que otros territorios, pero no podemos lanzar las campanas al vuelo. ¿Qué significa estar en riesgo de pobreza o exclusión social? Pues depende de los factores que midamos, se miden factores de renta, etcétera, etcétera, y lo que uno que es bastante indicativo, que es el de riesgo de materia, o sea, de privación de materia, es que personas normales de la calle, de las gentes que se han entrevistado, pues quizás no pueden comer pollo más de 2 veces a la semana, no pueden cambiarse de zapatos una vez al año, no pueden retirar la ropa vieja y comprarse ropa nueva. Hay unos 9 ítems que marcan esa medida y que es el que nos indica que si alcanzando, son 14 ítems, perdón, si tienes más de, o sea, 9 o más de esos ítems, ya entras dentro de ese colectivo de riesgo de exclusión. ¿Cuántas personas en Cantabria están en esta situación? 125.000 según los estudios. Entonces, ¿te indica que en algún aspecto se ha mejorado respecto al año pasado? Es que en lo que hemos mejorado, por ejemplo, es en el de privación de material
severa, que ahora se llama privación de material social y severa. En ese hemos mejorado porque el año pasado estábamos los primeros, habíamos multiplicado por 5 respecto al 2020 y estábamos los que peor en todo el territorio español. Y sí es cierto que hemos mejorado en ese aspecto, pero por ejemplo hemos empeorado en el que ahora hay muchas más personas, unas 16.000 personas más en Cantabria que viven en hogares donde las personas en edad de trabajar, desde los 16 años hasta los 65, 67, no han trabajado ni un 20% de sus posibilidades en un año natural. Trying to make sense of the now, trying to make sense of the past, to show. La brecha de género aumenta y la tasa AROPE entre las mujeres llega al 22,3%, mientras que la de los hombres es del 20,5%. La brecha de género aumenta mucho más, los datos nos dicen que Cantabria ha mejorado, sin embargo, solo ha mejorado la parte de los varones, ¿no? La parte de las mujeres se ha estancado y eso lo que hace es que se hace más grande esa brecha que ya había de género entre la pobreza y la exclusión social. La privación material y social severa es un indicador de carencia, de dificultad para consumir algunos productos concretos básicos que se definen a nivel europeo y supone una vulnerabilidad muy grave para las personas afectadas. Estos, los 14 indicadores que yo te decía antes, en los que se ha quitado, por ejemplo, algunos, como que estaban el año pasado, como el de tener un teléfono móvil, etcétera, que parece que la población española es algo que puede tener todo el mundo, ¿no? Que no tiene que ver con tu nivel de adquisitivo. Pero los que son más importantes y los que estamos peor es el que personas que no pueden mantener la energía dentro de sus hogares, es decir, que no puedan mantener la calidez, ¿no?, que tiene que tener un hogar, pues para los estudios de los niños, para poder vivir cómodamente. Y otro bastante es el clarificador, es que las personas no pueden, siempre tienen retrasos en los pagos de la renta, de los alquileres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de esos 14 ítems, como os decía, también está el de que no puedes comer pollo más de 2 veces a la semana, etcétera, etcétera. Bueno, se marcan esos 14 ítems que marca la Unión Europea. Y eso, si estás en 9 de ellos, ya entras dentro de este colectivo de riesgo de exclusión o pobreza. Estos ítems que nos comentas, Daniel, entiendo que son las cosas, entre comillas, de las que más se privan las personas. Claro, es que, mira, cuando hablábamos en la rueda de prensa, que algo que puede ser tan banal como que uno de los indicadores es que tú no puedas ir a tomar algo con tus amigos o amigas, y dices, bueno, pues oye, habrá otras prioridades, pero es que, claro, estamos hablando de 14 ítems, ese es uno de ellos, y al final, el de no poder ir a tomarte algo una vez al mes con alguno de tus amigos, hace que te autoexcluyas de alguna manera y te autodiscrimines. ¿Por qué? Porque cuando las personas te llaman para ir a tomar algo y no puedes, o para tomar algo con la familia, o ir a comer con la familia, y siempre dices que no, al final te creas de alguna manera, te autoexcluyes, ¿no?, de la parte social y llegas a estar también, pues, en un riesgo no solo de privacidad y de tal, sino de salud mental, ¿no? Claro, porque esto tiene unas consecuencias emocionales. Eso es lo que hablamos, es eso, ¿no?, que entras en un círculo en el que no hablamos solo de la parte económica, ¿no?, sino la parte emocional y de salud mental. La pobreza severa agrupa a las personas que viven en hogares con ingresos extraordinariamente bajos, cuya renta está por debajo del 40% de la media de renta por unidad de consumo de la población. Están en pobreza severa todas aquellas personas que viven en hogares cuyo total de ingresos por unidad de consumo es inferior a los 535 euros al mes. Estos son parámetros que marcan la renta, ¿no? Una familia tiene unidades de consumo, ¿vale? Entonces se estipula que una familia son unos 1.050 euros o algo así, pero claro, dentro de una unidad familiar, si hay 4 personas, o sea, entran el padre, la madre, o el padre o la familia, la pareja y los 2 hijos, se dividen esos 1.050 se dividen entre 4 personas de unidad de consumo, de tal manera que cada persona vive al mes con menos de 270 euros al mes para alimentarse, para comprar. Entonces, esas personas que
que cobran menos de esa unidad de consumo que estamos hablando, entran dentro de la pobreza severa. En Cantabria hay unas 35.000 personas en situación de pobreza severa. En ese aspecto Cantabria ha mejorado, ahora mismo hay 35.000 por los estudios que nos dicen que hay 35.000 personas, mientras que el año pasado había unas 51.000 personas en este riesgo de pobreza severa, o sea que hemos mejorado respecto al año pasado. Junto al presidente de EAPN en Cantabria también hablamos de las personas con baja intensidad de empleo. Aquí lo que estamos hablando es que se estudia el que las personas que viven en hogares que están en edad laboral, ¿no? Hablando pues desde los 16 años hasta los 65, 67, la edad de jubilación, estas personas han trabajado menos del 20% de su capacidad anual, es decir, si nosotros como tenemos que hacer un trabajo, o sea, tenemos que de manera normal trabajar unos 300 días al año, pues estas personas no han trabajado ni 60, ¿no? Intentándolo o buscándolo, etcétera, no han llegado a trabajar ni 60 días en un año entero. En este es donde Cantabria ha empeorado bastante. Y aquí también es donde se ve la brecha de género brutal, ¿no? De los 16.000 personas nuevas que están en este ítem, 14.000 son mujeres. Creo que tenemos una mochila de un patriarcado detrás en la que intentamos solucionarlo poco a poco, pero que al final a quien se le da confianza quizás en los momentos de crisis es al varón, por decirlo de alguna manera, sin tener en cuenta otras cosas, ¿no? O sea, creo que al final, pues eso, si seguimos en un sistema de una manera machista y patriarcal, que el que piensa que es el que tiene que solucionar los problemas es el hombre y el que puede resolver los problemas es el hombre o el varón, y se contrata más fácil a un hombre que a una mujer. Y he decidido recordarte. Lo que estamos viendo nosotros es que la desigualdad, lo que está viendo es que la clase media está desapareciendo y entonces el empobrecimiento se está de alguna manera cronificando en todos los aspectos de la sociedad, y hay una parte en la que también es mala porque las personas más ricas han dejado o sea, se han estabilizado y ya no se enriquecen más, y en cambio va creciendo la gente que va estando empobrecida o está siendo en riesgo de exclusión social o empobrecimiento. Y eso, lo que nosotros vemos o detectamos es que personas que incluso teniendo un empleo están dentro de ese colectivo. Entonces, claro, la brecha, esa gente que antes estaba en una clase media y que tenía una empleabilidad, a pesar de tener esos empleos, está dentro de este colectivo, de estos parámetros que marcan el riesgo de pobreza. La celda 110 fue la que tú encargaste. Y hoy un lobo ha despertado un poco más feliz. Con los datos sobre la mesa, llega el momento de reflexionar. EAPN Cantabria lo conforman 16 entidades en las que trabajamos con todos los colectivos. Tenemos un fin común, que es la erradicación de la pobreza y la exclusión social, y cada uno lo vemos de una manera, pero que mirándolo en conjunto, lo único que podemos hacer es seguir luchando, pero siempre compenetrándonos con lo que es la administración. Al final, el diálogo con la administración son los que están en los despachos, son los que manejan de alguna manera la economía, y son hablando o interactuando entre nosotros podemos ofrecerles quizás una visión más cercana de cómo erradicar esta pobreza y esta exclusión social. ¿Sabes lo que es la transmisión intergeneracional de la pobreza? Te lo voy a explicar con una pequeña historia. La historia de Leo. A Leo le gusta mucho caminar. Le encanta porque así conoce a mucha gente y se lo pasa bien con sus amigos. Sin embargo, Leo poco a poco se va quedando atrás. No puede seguir el ritmo. Se está quedando pegado en el asfalto. Lo que le pasa a Leo es lo que llamamos suelo pegajoso. ¿Qué es esto? Si has nacido en una familia pobre, es muy difícil que puedas salir de esta situación, quedando atrapado en la exclusión social.
La pobreza se hereda, pues se reproduce de forma independiente al esfuerzo personal. En España, la transmisión intergeneracional de la pobreza es un problema para muchas familias que se ven atrapadas en el círculo vicioso de la exclusión. 1 de cada 3 niños y niñas que nacieron en familias empobrecidas siguen siendo pobres en su vida adulta. Esta pobreza heredada y persistente es probable que se mantenga durante el resto de la vida de la persona. Entonces, ¿qué podemos hacer para revertir esta situación? La educación infantil posee una gran importancia para el desarrollo socioafectivo y cognitivo de los niños y niñas. La escolarización temprana favorece la inclusión y ayuda a mitigar la desigualdad social. La tecnología digital está cambiando la vida de las personas y es necesario apostar por erradicar las diferentes brechas digitales y fomentar así la inclusión social. Las familias con pocos recursos necesitan apoyo económico y social que les ayude a romper el círculo de pobreza. Y es necesaria la aplicación efectiva de la ley que paralice los desahucios de familias con menores. Y asegurar una vivienda digna, accesible y adecuada, que eviten las situaciones de pobreza energética. Si se toman las medidas adecuadas, el futuro de Leo aún está por descubrir. EAPN Cantabria es una red independiente de entidades sin ánimo de lucro involucradas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Cantabria. Bueno, pues EAPN es las siglas de European Anti-Poverty Network, que es una red la red europea contra la pobreza y la exclusión social. Aquí en Cantabria lleva ya 14 años, la conforman 16 entidades en las que están Cruz Roja, Cáritas Diocesana de Santander, Cocina Económica, Secretario Gitano, Asociación hasta 16, ¿no? Yo creo que entidades del tercer sector muy importantes con un fin común. Al final es la de erradicar un poco como se pueda o luchar contra la pobreza y la exclusión social con los diferentes colectivos con los que trabajamos las diferentes entidades y eso, la unión hace la fuerza. No se trata de ir en contra de la administración, sino de hacerle como un compañero más de viaje para echar una mano a estas personas, y es cierto que siendo muchas más entidades nos hacemos más potentes y más fuertes para hablar con la administración. Entonces nuestro camino es ese, es simplemente no ir en contra de nadie, sino hacernos cómplices de alguna manera y hacer equipo con la administración para seguir este camino. Sin duda, hay que seguir trabajando. Seguimos creciendo, en 2022 se han unido otras 3 entidades, que son Plataforma Romanés, Fundación Queen y la Obra Social Bellavista. Hay otras entidades que quieren entrar, o sea, seguir creciendo como red con un fin común, que es el que os he comentado, que es la erradicación de la pobreza en la medida que se pueda. Seguir hablando con la administración, como hemos empezado este año, a estar en las mesas de negociaciones junto con el director de políticas sociales en este caso y la directora del ICAS, y seguir en esta línea, que nos escuchen, que tenemos mucho que decir, que sabemos mucho más de lo que hay en la calle que quizás desde algunos despachos, y que nos escuchen y seguir luchando. Hola, ¿se puede? Claro, pasa. Bueno, me pillas con la cocina un poco patas arriba. Si es que me he puesto a cocinar y he pensado, le voy a llevar esto a María José, que sé que a sus hijos les encanta. ¿Qué dices, tía? Pero no te tenías que haber molestado. Ya ves. Te lo agradezco muchísimo, ¿eh? Mujer, pero si no me cuesta nada. La verdad es que no llego.
Y es que encima este mes con todo el lío de los médicos se me está haciendo imposible. Y no te digo solo por el dinero, ¿eh? Pero tu ex te pasa lo de los niños, ¿no? Sí. 50 euros por niño. Lo que corresponde. Sé que yo con eso no pago ni un tercio del alquiler. No, ya. Y no paro de hacer entrevistas de trabajo e intentar buscar trabajo. ¿Pero quién narices me va a contratar a mí si mira qué pinta tengo? Va, María José. No. Tengo pinta de cansada y de agota todo el rato que te juro que yo hago lo que puedo, pero que no es bastante. Joder. Venga. Oye, ¿y eso del ingreso mínimo vital? ¿Ah? ¿Qué? En paro, con 3 niños a tu cargo, 1 con medicación. Bueno, es que te lo tienen que dar seguro, digo yo. Es que eso es muy complicado. Que hay que hacerlo por internet. ¿Y? Pues que me ha cortado la línea este mes. Aquí hay un teléfono, mamá. ¿Pero tú desde cuándo estás ahí? Buenos días, mi nombre es Carlos Fuentes. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, Carlos, muchas gracias. Mire, me llamo María José y es que Sí. necesito ayuda porque yo estoy sola con mis 3 niños. Mi exmarido se ha tenido que ir a trabajar fuera. Eso es que, pues que no me llega para pagar lo que son los gastos del médico y el cole. No se preocupe, María José. La administración está para ayudar en casos de necesidad. Pues me llamo María José. Me paró hace unos 2 años. No, La administración va a gestionar el ingreso mínimo vital que le corresponde. gracias de verdad, no sabe lo que supone esto para mí. Pásese por la oficina a firmar y le doy mi número de extensión para que pueda llamarme directamente. ¿Vale? Gracias. Mire, el mes que viene ya tendría el primer ingreso, María José. ¿El mes que viene? De verdad, no sabe lo que supone para mí. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.